¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este domingo tenemos una entrevista seguramente muy interesante sobre los acontecimientos que se han desencadenado tras la destitución del licenciado Juan Francisco Sandoval como titular de la FESI en el Ministerio Público. Por eso hemos convocado a la doctora Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, para tratar de entender algunos asuntos que pues seguramente se preguntará el televidente. Así que nos da mucho gusto saludarles a ustedes, donde quiera que se encuentren, invitados a seguir muy de cerca esta entrevista. Antes que nada, doctora, darle la bienvenida. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Me da muchísimo gusto la oportunidad que se me está brindando para poder aclararle al pueblo de Guatemala lo que aconteció. Y precisamente, doctora, la pregunta medular es, ¿qué motivó la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FESI? Gracias, debo de manifestarle al pueblo de Guatemala las razones y motivos que se tuvieron para despedir de forma inmediata al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Esto de conformidad con lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, normas y reglamento del Ministerio Público. Entre otros, le puedo manifestar categóricamente que ejercía una justicia selectiva, toda vez que de conformidad con la revisión de expedientes que personalmente realicé a la FESI, se detectaron en varios casos y varios nombres de sindicados a los que, a su conveniencia, de manera selectiva investigaba y judicializaba, mientras que omitía a otras personas que por afinidad, amistad o cualquier otra índole no le convenía procesar penalmente. Aunado a eso también ejercía una justicia ideologizada. Con base en lo anteriormente mencionado, procuraba casos en contra de personas que ideológicamente eran contrarios y favorecía a otros que le eran de su conveniencia. Actualmente existen investigaciones que permitirán establecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca. Si esto fuera poco, también él trasiegó información de investigación a determinados actores. A pesar de que existe prohibición legal por la reserva de las investigaciones, se tienen varias denuncias en contra del licenciado Juan Francisco Sandoval, quien posiblemente trasladaba ilegalmente información a ciertos actores, perjudicando las investigaciones, politizando la justicia y violentando la reserva de las investigaciones. Así también, con ello, se violentaba la presunción de inocencia de manera pública a determinadas personas. También hubo cooptación de la justicia penal en contra de sus enemigos, con alianza de algunos juzgadores, obviamente. Existen denuncias que están en investigación en donde se informa que se realizaban reuniones con algunos jueces con la finalidad de abrir causas con base en otras causas para perjudicar a determinadas personas que no les eran afines e incluso para favorecer a algunos que sí les convenía. Así también impulsaba su impunidad dentro del Ministerio Público, con base en la creencia que aducía que tenía protección nacional e internacional. Existen varias denuncias administrativas y en sede fiscal que están totalmente paralizadas, porque hacía creer que contra él y su familia no tenía que proceder nada, si no se llevaba a someter al escrutinio en persecución nacional e internacional. También pretendía cooptar
el Ministerio Público, motivando persecución penal contra ciertos adversarios profesionales que pudieran tener interés en participar en la elección futura de fiscal general, con base en la justicia selectiva e ideológica anteriormente referida. Se pretendía procesar de conformidad a tiempos y lineamientos para dicha cooptación. En ese sentido, puedo decir que es corrupto no solo el que recibe dinero, sino que el que no es objetivo en sus investigaciones, tal como lo que se pretendió por el señor exfiscal Juan Francisco Sandoval. La justicia debe ser objetiva y no selectiva, porque el pueblo de Guatemala merece ser tratados todos por igual. Aunado a eso, garantizar los principios de legalidad, debido proceso, jerarquía y sobre todo preservar la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción son mi mandato legal y constitucional. Yo no puedo tolerar arbitrariedades ni que se vulneren los derechos del pueblo de Guatemala. Aunado a lo anterior, hubo negación al registro de los expedientes en el sistema informático del Ministerio Público SICOM, sistema que por obligación legal se debe realizar y actualizar en cada fiscalía. Esto en búsqueda de la transparencia y legalidad de las actuaciones fiscales. Hubo obstaculización en la revisión de mesas de trabajo de las agencias fiscales que contempla la FESI, toda vez que era automático que cuando se tenía tal fin, inmediatamente algunos actores empezaban con críticas que la fiscal general no revisara los casos de la FESI, ocultando toda la información de los expedientes, violentando lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del MP, que es la obligación de informar que tienen todos los fiscales que conforman el Ministerio Público. Además del retardo injustificado en algunas investigaciones, lo cual evidencia la parcialidad y la falta de objetividad en las mismas. Así también se pueden señalar otras múltiples irregularidades en el ámbito fiscal. Tal es el caso de la nefasta situación que después de haber solicitado la acusación en 2 procesos en contra del señor Gustavo Alejos, en un hecho en el cual a todas luces se busca beneficiar a un sindicado y se pone en completo riesgo la averiguación de la verdad. No es posible generar impunidad a cambio de obtener información, siendo el caso que yo había autorizado las acusaciones respectivas, las cuales fueron presentadas al órgano jurisdiccional y en la audiencia de discusión de las mismas sin consultarme y en consecuencia sin mi autorización, en la referida audiencia donde se debió discutir la acusación, sorpresivamente se cambia la petición de la acusación para beneficiar al sindicato. Esto como fiscal general y jefa del Ministerio Público no lo puedo tolerar. Es una acción arbitraria y que menoscaba la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Tampoco permitiré que se actúe en contra de los principios institucionales y legales. Es por ello que impugné tal acción, pues fue realizada sin mi aval, sin consultarme y respetando mi autoridad en un acto completamente contrario a los principios institucionales y a la ley. Pues el señor Alejos, además de ser mencionado Magnitsky y Engel, emitidas por los Estados Unidos,
es procesado en 6 casos relacionados a redes ilícitas político-económicas que afectan profundamente el Estado de Derecho y dañan severamente al pueblo de Guatemala. También puedo mencionar el caso Asodefir. Gracias, señora fiscal. Estamos escuchando los argumentos por los cuales se genera la destitución del licenciado Juan Francisco Sandoval en el pasado viernes y que ha sido conocido de la población. Por eso lo importante de escuchar estos argumentos y sobre todo los motivos que encontró para tomar la decisión. Hemos tenido alguna pequeña falla en el audio, pero volveremos de inmediato, ya restableceremos esta comunicación para seguir con más de lo que tiene que decir esta noche la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Vamos y regresamos.